Es un gozo saludarles esta mañana desde Alhambra, la iglesia del Nazareno. Soy el pastor Eleazar Torres y hoy es 27 de junio del 2021. Y quiero darles la más cordial bienvenida a este santuario y de la misma manera a nuestros hermanos que se unen a través de las redes. Y de esa manera enviamos un cariñoso saludo desde aquí a nuestros hermanos que están en México, en Perú, Iquitos y las Amazonas, Guatemala, Nicaragua, Washington, Seattle y Valle de Yakima, y desde luego a nuestros hermanos que están en California. Hoy nos reunimos para exaltar el nombre de Cristo y lo hacemos con nuestras vidas, lo hacemos con nuestras voces, lo hacemos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y damos gracias a Dios porque paulatinamente estamos abriendo, ¿verdad? Nuestra hermana Melissa, directora de Escuela Dominical, anunció una Open House para Escuela Dominical y vamos a tener información más tarde, ¿verdad? Por lo tanto, preparemos nuestros corazones para estar en la presencia de Dios y hagámoslo a través de una oración. Oremos. Padre, qué hermoso estar en tu presencia y reconocer tu señorío en cada capítulo de nuestra vida, Señor. Este día, Señor, reconocemos, Padre, tu fidelidad y tu salvación, oh Cristo. Y por lo tanto, Señor, abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que tu nombre sea exaltado, Señor, y también, Señor, nuestros corazones se acerquen a ti, Señor, y seamos llenos de tu Espíritu. Glorifícate, Señor. Toma cada lugar, cada hogar que nos está sincronizando, de la misma manera aquí con nosotros, Padre. Este lugar, Padre, habítalo, porque oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Cantemos juntos al Señor. Shalom. Shalom. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta mañana, porque juntos vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Así es que les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a comenzar. Vamos a declarar que nuestro Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vamos a leerlo en el Salmo. Yes. ¿No sale? Bueno, el Salmo 136 nos dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y creo que es lo suficiente cortito para que lo repitamos. ¿Listos? Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Para
lo puede. Sí, mi Dios todo lo puede. Sí, mi Dios todo lo puede. ¿Por qué? Nada es imposible. ¡Oh, aleluya! Así es. Sí, Dios todo lo puede. Todo lo puede. Sí, Dios todo lo puede. Todo lo puede. Sí, mi Dios todo lo puede. Nada es imposible para Él. Creador del universo, sanador y salvador, mi Dios todo lo puede hacer. Creador del universo, sanador y salvador, mi Dios todo lo puede hacer. Sí, mi Dios reina por siempre. Sí, mi Dios reina por siempre. Sí, mi Dios reina por siempre en gloria y poder. Sí, mi Dios reina por siempre. Sí, mi Dios reina por siempre. Sí, mi Dios reina por siempre en gloria y poder. Majestuoso, poderoso, eterno y fuerte Dios, por siempre en gloria reinarás. Majestuoso, poderoso, eterno y fuerte Dios, por siempre en gloria reinarás. Majestuoso, poderoso, eterno y fuerte Dios, por siempre en gloria reinarás. Declaremos, por siempre en gloria reinarás. Sí, por siempre en gloria reinarás. ¡Aleluya! Salmo 104, leámoslo, ¿listos? Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. La invitación está extendida, así es que ahora lo vamos a leer porque lo vamos a aceptar. Entro por sus puertas con alabanza, o entramos por sus puertas con alabanza, con acción de gracias, perdón. Venimos ante sus atrios con himnos de alabanza. Le damos gracias, alabamos su nombre. Le bendecimos, Señor, entramos en tu presencia. Bienvenido, Espíritu Santo. Nada más hermoso que estar hoy en tu casa, entrar con alabanzas y agradecimiento. Agradecimiento. Todo lo que has hecho
Señor. Gracias. Gracias. Venimos delante de tu presencia, oh Dios, Padre Celestial. Venimos a darte gracias porque eres tan bueno, porque para siempre es tu misericordia. Espíritu de Dios, deseamos tu presencia en este lugar. Te invitamos, te damos la bienvenida. Ven, ten un encuentro con cada uno de nosotros. Transforma, limpia, purifica, porque solo tú puedes hacer eso dentro de nosotros. Y contamos contigo, porque tú eres esa ayuda, ese consejero que estás no solo dentro de nosotros, pero a nuestro lado a cada momento, para guiarnos, para enseñarnos, para dirigirnos y aún para corregirnos y recordarnos que Dios nos ama y nos perdona. Tu palabra nos dice, y decimos como el salmista, pero yo cantaré de tu poder, y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Y en esta mañana, oh Dios, queremos decirte: Cristo, quiero caminar siempre contigo. Digamos, y tomarte fuerte. Y tomarte fuerte de la mano. Y sentir tu fortaleza en mí.
En esta mañana, oh Dios, conoces la condición de nuestros corazones. Conoces la situación en la cual estamos viviendo. Conoces todo de nosotros. No hay nada que tú no sepas. Señor, aliviana el dolor, aliviana la pena, aliviana las situaciones dificultosas que estamos pasando. Tu palabra nos dice que echemos sobre ti nuestra carga, porque tú nos sostienes, porque tú cuidas de nosotros. Tu palabra nos dice que fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni ha percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú acude en favor a quienes en Él confían. Y en esta mañana queremos declarar que confiamos en ti. Confiamos en ti, creemos en ti. Ahí donde se encuentren, dígale al Señor en esta mañana: yo confío en ti, yo creo en ti. Tú eres mi Dios que me ama, y no hay nadie como tú.
ti por siempre. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta mañana el tema de meditación es el regreso. Dios actuando en cada capítulo de nuestras vidas. Y desde luego estamos hablando de el regreso del exilio, ¿verdad? El pueblo de Israel fue llevado en cautiverio 70 años a Babilonia y estuvo bajo el yugo de los babilonios, pero posteriormente llegaron los asirios y después los persas, y ellos estuvieron bajo los yugos de estos reinos, pero el tiempo se llegó en que la promesa se cumplió, ¿verdad? Que el castigo de su pecado les iba a ser levantado y era un tiempo de regreso. Nuestra lectura esta mañana está en Esdras, capítulo 1, y vamos a leer versículos del 1 en adelante. Esdras, si se ha preguntado dónde está el libro de Esdras, está después de Crónicas, es uno de los libros históricos. Entonces, vaya al Nuevo Testamento, naturalmente. Está este libro, es un libro que narra parte del regreso, ¿verdad? Del retorno del pueblo de Dios a Jerusalén. Desde luego estaban en Babilonia, que está aproximadamente a 900 millas de Jerusalén. No está cerquita, y naturalmente sin medios de transportes rápidos, eso era una jornada grande. Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4, si usted está en su casa y tiene su Biblia, nuevamente está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Después de Esdras encontramos a Nehemías y luego Esther. Esdras, desde luego, está, como le diré, ensamblado a otros libros como Nehemías. De hecho, los dos escritos originales eran uno en un tiempo, ¿verdad? Y después que se organizó la Biblia como con los libros históricos, quedaron las dos partes separadas. Sin embargo, todas tienen la conexión para contar el regreso, ¿verdad? El regreso del pueblo de Dios a Jerusalén. Si usted ya tiene su Biblia abierta, la palabra del Señor dice así: en el primer año del Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová delante de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes, con ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esta es la palabra de Dios. Interesantemente, porque
fue un rey pagano que con lujo de violencia sacó al pueblo de Israel. Y si usted no ha leído Jeremías, Lamentaciones, se va a dar cuenta, le invito a que lo haga con tiempo y reconozca, ¿verdad?, que es el pecado, la desobediencia, la rebeldía del pueblo de Dios que le dio la espalda a Dios y creyó ser autosuficiente. Y esa rebeldía, Dios no los dejó en paz. Dios siempre mandó a los profetas. Y por excelencia tenemos al profeta Jeremías, ¿verdad? Sufriendo porque no tenía un mensaje positivo. Naturalmente el mensaje en contra del pecado siempre va a ser negativo. La paga del pecado es la muerte. Me inspiró tener este tema y todos estos días, hermanos, todo este mes vamos a estar meditando sobre el libro de Esdras, porque el día de hoy hablamos del regreso a un nuevo normal, ¿verdad? El día de hoy vamos a anunciar, ¿verdad?, nuevamente la apertura de la escuela dominical, ¿no?, de regreso, pero no solamente en la iglesia, las reuniones de hombres y de mujeres como antes lo teníamos, ¿no?, sino también vemos que los niños empiezan a prepararse para tener un regreso a un nuevo normal. Esta semana hemos escuchado mucho sobre los viajes, ¿verdad?, los cruceros que empezaron a salir, ¿verdad?, a alta mar. Regreso al nuevo normal. Y yo quiero decirle, mis hermanos, este regreso al nuevo normal me hace pensar que cuando leo la palabra de Dios está basada en capítulos, en diferentes capítulos de ese peregrinar con Dios. Así como usted y yo tenemos diferentes capítulos en nuestra vida. Tenemos un capítulo de nuestra infancia, adolescencia, un capítulo de nuestra juventud, otro capítulo de nuestra vida como casados. Pero luego entre esos capítulos tenemos otros subcapítulos, ¿verdad? Y en sí nuestra vida es como un libro. De hecho, el pueblo de Israel, si solamente brevemente vamos sobre algunos capítulos, pudiéramos mencionar que la salida de Egipto, encabezado por Moisés, fue un capítulo. Los 40 años en el desierto fue otro capítulo. El conquistar la tierra fue otro capítulo. El tiempo de los jueces, ¿verdad?, que se caracterizó por la rebeldía y luego la opresión por los enemigos y luego clamar al Señor y luego el arrepentirse y luego ese ciclo se repitió varias veces. Es otro capítulo. Bueno, hay capítulos muy tristes. El capítulo que escribe y narra Jeremías es uno de los más oscuros en la historia del pueblo de Dios. Por su rebeldía fue llevado en cautiverio y el templo se quedó totalmente destruido y todo su sistema político, su libertad quedó totalmente coartada, de tal manera que quedaron algunos en Jerusalén, pero los más intelectuales, líderes, fueron llevados como cautivos a Babilonia. Dios había sido muy claro: si no se arrepienten, el castigo va a estar sobre ustedes. Esdras y Nehemías ahora nos narran cómo es que el pueblo regresa, cómo es que Dios
A pesar que no están en un tiempo de dificultad, en un tiempo donde no es su tierra, donde no tienen la libertad de adorar al Señor. De hecho, en todo ese tiempo los sacrificios no se llevaron a cabo, no había adoración al Señor como el Señor lo había mandado, porque no había libertad. Sin embargo, el castigo y ese capítulo se termina para empezar un nuevo capítulo. El regreso del pueblo de Israel después de 70 años nos hace recordar que el libro de Esdras gira alrededor de dos eventos especiales muy marcados. Y si vemos del capítulo 1 al 6, vemos que hay un buen contingente, no muchos, pero un buen contingente que es dirigido por Zorobabel, naturalmente aprobado por el rey de Persia, para regresar y iniciar el regreso y el nuevo comienzo en la vida de Israel. Años más tarde, Esdras también organiza con la aprobación de un rey. Ahora, llama la atención, mis hermanos, porque este rey, Ciro, era un rey pagano, era un rey que no tenía temor a Dios. Y interesantemente, en lugar de que los hijos de Dios absorbieran, los hijos de Dios pudieron compartir esa fe, de tal manera que Ciro reconoció que Jehová es el Dios de los cielos. ¡Wow! Fíjense, a veces uno piensa, el mundo va a atraer y va a llevarse a los jóvenes. No tiene que ser así. El día de hoy tenemos reconocimiento a los graduados y a veces hay ese temor para los padres, ¿verdad? El mundo me los va a traer. No necesariamente tiene que hacer. El Señor nos ha equipado para que podamos influenciar con su palabra, con su gracia, ese mensaje de la salvación que es en Cristo Jesús. Y es lo que sucedió con los hijos de Dios, aún estando en el cautiverio. Dios bendijo al pueblo, aunque estaba en cautiverio. Él los bendijo y los prosperó. Yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, si usted ha dado su vida a Cristo, el Señor lo va a sostener. ¿Y por qué no? El Señor nos prospera. No es una prosperidad que demandamos, sino es una prosperidad que el Señor derrama de su gracia. El pueblo de Dios es bendecido. Y de esta manera, Dios demuestra que no deja nada a medias. Y es donde Filipenses dice, aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Miren, volvemos al texto y nada más veamos el capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Quién era rey de Sirio? Era un persa, no era un judío, era un rey pagano originalmente. Pero dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová en boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra, en otras palabras, hizo una ley, ¿verdad? Y también un escrito a todo el reino. Y entonces en el versículo 2 dice, así ha dicho el rey, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. José, originalmente Ciro no era un creyente de Dios. En términos normales diríamos, no era un cristiano.
era un intelectual, era un hombre con mucho poder, sin embargo, nadie tuvo que hablarle de Cristo, de Dios en ese caso. A lo que quiero decirle, mis hermanos, es que jóvenes que se van a la universidad, no dejen que el mundo los absorba. No dejen que el mundo haga influencia de tal manera, sino exactamente lo contrario. Dejen que su fe transpire y pueda verse y puedan brillar ahí donde están. Este rey, que tuvo una relación con Dios, porque es muy claro, diciendo en su ley: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos y me ha mandado. Ahora, ¿cómo empezó el conocimiento de este Dios, verdad, de los cielos? Por la fe de unos cautivos que estaban en Babilonia. Yo quiero decirle, mis hermanos, la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Abra sus ojos, abramos nuestros ojos y, Señor, abre la puerta, convence en el corazón. Otra cosa que me llama la atención, ¿verdad?, es que es Dios el que impresiona en el corazón del rey, ¿verdad?, para hacer pregonar. Jehová, el Espíritu, convence el espíritu de Ciro. Hay 4 pensamientos que quiero compartir. Y el primero es que Dios llama a los profetas para predicar arrepentimiento. Desde luego, cuando vemos el libro de Esdras, encontramos, ¿verdad?, y está conectado con algunos profetas que han pasado ya a la historia, como Jeremías y como Daniel. Isaías también han pasado a la historia, pero Dios siempre manda, siempre tiene la iniciativa de Dios. Yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, cuando Satanás viene y nos apabulla y nos hace hacernos tristes y deprimidos, pensando que el Señor nos ha abandonado, esa es una mentira de Satanás. Dios siempre está a la iniciativa, dispuesto a levantarnos. Siempre Él está, no importa que su capítulo en su vida sea muy triste. Estos jueves hemos estado orando por varias familias, ¿verdad?, cuyos seres queridos han pasado a la presencia de Dios. Un nuevo capítulo en sus vidas sin aquellos que amábamos, ¿verdad? Y sin embargo, en ese capítulo triste tenemos una palabra de vida, de aliento, en primera de arrepentimiento y enseguida de esperanza. Ahora, ¿cómo aplica el día de hoy a nosotros? En Hebreos 1:1 dice: Dios nos habla el día de hoy por su Hijo. Si usted va a Hebreos 1:1 y 2, dice: en el tiempo pasado nos hablaba a través de los profetas, pero hoy nos habla a través ¿de quién? Del Hijo de Jesucristo. Y quiero decirle, en este capítulo que usted está caminando el día de hoy, puede ser uno de los más difíciles en su vida. Y quiero decirle que el Señor está enviando mensaje, palabra de aliento y de vida en Cristo Jesús. Muchas veces Dios nos habló de muchas maneras a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, y en estos finales días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Cristo Jesús. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. En este capítulo que está viviendo, no deje de escuchar y de reconocer la palabra de Dios, que es la palabra de Jesús. Otro pensamiento que tengo es que Dios permite que el pueblo sea llevado a la cautividad por el pecado y la desobediencia. Y hermanos, tenemos que reconocer que la paga del pecado es muerte.
Eso es lo que nos habla Pablo, ¿verdad? Al interpretar la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Si al pueblo le hablaron una y otra vez y no hubo arrepentimiento, yo quiero decirle, lo que queda es muerte. Si usted lee Romanos 1, primer capítulo, en la última parte nos dice, el hombre ha dejado de reconocer a Dios y aún conociéndole, ha decidido adorar a sus obras en lugar de adorarlo a Él y de darle gracias. En lugar de alabar a Dios, alaban sus obras. Y bueno, por eso no es común escuchar, ¿verdad? La madre tierra, la madre naturaleza, tantas otras cosas, ¿verdad? En lugar de reconocer que Dios es el creador del universo y el dador de la vida, y que Él nos llama al arrepentimiento. Esta semana estaba impactado, ¿verdad? Porque yo creo que fue el jueves que amanecimos con la noticia, ¿verdad? Que un edificio se había caído a la 1, 2 de la mañana. Y compartía en mi reunión de oración, hermanos, estamos listos esta noche que nos vamos a dormir. Estamos a cuentas. Estamos totalmente arrepentidos del pecado que estamos viviendo. Este es un tiempo, mis hermanos, de buscar la santidad y de buscar el arrepentimiento. El siguiente pensamiento que tengo es que Dios sostiene a su pueblo por 70 años en la cautividad a través de 3 reinos: los babilonios, que fueron crueles, y los asirios, que no eran menos crueles, pero finalmente los persas dominan a los asirios, babilonios, y ellos liderean el mundo, ¿verdad? Y ahí estaba el pueblo, un pueblo que cierto estaba pagando por su rebeldía y su pecado. Jesús nos dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Juan 1:33. En este mundo tendrán aflicciones, pero confiad en mí. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y por lo tanto, si en su capítulo de este momento hay opresión, hay tristeza, yo quiero que siembre consuelo de las palabras de Jesús. En este mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Ahora, otra cosa que me encanta de esta porción es que los 70 años se pasan, mis hermanos. Déjenme decirles, el duelo de mi papá me tardó como 4 años, severamente, ¿verdad? Y al 5.º año le empecé a orar, Señor, ¿podrías levantarme este duelo? Sé que está papá bien, sé que confesó tu señorío, sé que vivió los últimos años como no había vivido nunca una vida cristiana. Pero ¿por qué me duele tanto? Déjenme decirle, mis hermanos, de los salmos dice la palabra del Señor que Él levanta nuestro lamento en baile. Él levanta nuestro gozo. El Señor empieza capítulos, termina los capítulos en nosotros. Pero si está pasando un capítulo de los más difíciles, yo quiero animarle a que se sostenga en el Señor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dios cumple su promesa. Dios provee del regreso a su pueblo a la tierra prometida y a su capital, Jerusalén. Y desde luego el templo estaba destruido. El rey les dice, ahora lleven recursos. No solamente es una ley, sino les da recursos y les dice, promuevan ofrendas para que vayan y construyan el templo. Yo quiero decirle, los días que vienen, cuando caminamos con el Señor, siempre son mejores.
porque en último caso sí nosotros fuimos llamados a la presencia del Señor. Yo quiero decirle, mis hermanos que están en duelo, cuando pienso en mi hermana Julia, ¿verdad? Ahí es donde quisiera estar ahora. No hay llanto, no hay más tristeza. Cuando pienso en el señor Larry, ese es el lugar donde quisiera estar. Consuele su corazón. Duele, hay una parte que duele, sí es cierto. Y el Señor abraza nuestro espíritu y nos levanta. Dios cumple su promesa, y la promesa es regresar a la tierra prometida, que es la vida eterna. Dios cumple su palabra, ¿verdad? Jeremías 29, 10 dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacer volver a su lugar, para que regresen al mismo lugar. Esa es palabra de Dios a través de Jeremías. Ahora, si puede leer conmigo el versículo 11, y quiero que lo tome con todo su corazón. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de lo que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y vean el contexto que está dando. Fuera del contexto suena precioso de cualquier manera, pero dentro del contexto, cuando estaba emitiendo esta promesa el Señor, era un tiempo de gran sufrimiento. Era un tiempo en que el pueblo estaba pagando por su rebeldía, y sin embargo el Señor les dice, Dios que toma la iniciativa: yo tengo pensamientos de bien y no de mal, pensamiento de paz. Y yo quiero que hoy tome esa palabra. Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Por lo tanto, quiero decirle, mis hermanos, Dios siempre tiene la iniciativa. Si usted no ha dado su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Así como el rey Ciro conoció del Señor porque alguien le habló, y empezó a tener esa relación porque en su edicto, en su ley dice: el Señor me mandó, y es porque él reconoce esa jerarquía mayor. Yo no sé si usted reconoce a Cristo como su Señor, como su gobierno espiritual, pero si no, hoy quiero decirle, usted puede abrir su corazón, reconocer su pecado y luego confesar con su boca que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Él es su Salvador. Tal vez usted ya ha dado su vida a Cristo y reconoce que es un capítulo en su vida pesado, triste, duro. Y la palabra de Jesús hace eco: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo estará con nosotros? A través de su Espíritu. Reciba de su Espíritu. Hoy deje que ese Espíritu le santifique para que pueda caminar hacia ese regreso, a esa normalidad que nos da el andar en el Espíritu. Deseo de salvación. Es un día de reconocer nuestro pecado, de arrepentirse también. Así como el salmista decía: escudriña mi corazón, escudriña mi vida, si es que hubiera camino de perversidad. Cierre sus ojos, hable con el Señor. Nuestro Padre Celestial, en este momento, Señor, te
damos gracias porque tú nos traes de regreso. Y así como al pueblo de Israel, Señor, abriste el camino para que fuera de regreso a Jerusalén, Señor. Después de esta pandemia nos traes de regreso. Y en el nombre de Jesús, hoy escuchamos tu palabra, Señor, y reconocemos que ese llamado al arrepentimiento es latente, es para nosotros. Reconocemos, Señor, que el sufrimiento es pesado, pero tú estás ahí para levantar nuestra carga. Y que al final tú nos liberas de esa carga, Padre. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros, Señor. Esta mañana, Señor, quiero poner en tus manos a mi hermana Mirna Won, Señor, en su recuperación. Levantar a mi hermana Vilma González, Señor, en esa anticipación a la cirugía, Padre. Levanto a mi hermana Delfina Herrera, Señor, y oramos, Señor, porque tú consueles su corazón, Padre, y su cuerpo físico también, Señor, sea alentado, Señor, y ese tratamiento, Padre Santo. Gracias por mi hermano Tony Guevara, Señor, por ese tratamiento que empezó y terminó esta semana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la recuperación, Señor, en la vida de mi hermana Patricia, Padre. Fortalécele, Señor, dale de tu gracia. Y, Señor, ponemos en tus manos a la familia de la Cruz, familia Meraz Macías, familia Herrera. Señor, que tú les consueles, Padre Santo, Señor. De la misma manera, Señor, ponemos en tus manos a mi hermana Yolanda Ábalos, Señor. Qué hermoso es saber, Padre, que tú estás obrando, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones. De la misma manera, Señor, levantamos a Rosa Gutiérrez, Ani Herrera, Rosalba Rojo, Señor. Levantamos a la familia Meraz Macía. Oh, Señor, ponemos en tus manos a Daniel Nieto, Padre. A los hermanos de la Rosa, Yolanda Rodríguez, a mi suegra Fausta Crespo, Señor, Federico Pimentel. Señor, levantamos a mi hermana Anabela Nosaldi, Señor, a Berna Casas, Estela Saldivas, Padre. Señor, esta mañana también levantamos a mi hermana Teresa Calderón, Señor. Fortalécela, Señor. Sánala, Señor, porque tú eres por excelencia nuestro sanador, Señor. Hoy te damos gracias por las cosas que estás haciendo, Señor. Y te alabamos y bendecimos, Padre. Y permite, Señor, que en este regreso, Señor, podamos adorarte, Señor, como nunca lo hicimos en nuestra vida, en este nuevo regreso y en este nuevo capítulo, Padre. Espíritu Santo, toca a cada uno de tus hijos y tus hijas, porque oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos de las redes, nos da mucho gusto estar en sus hogares, y si Jesús no viene antes, nos vemos la próxima semana.